Soy Elena Díaz, de 28 años, una programadora que alguna vez creyó que el amor familiar podía ganarse a través del sacrificio. Durante años, cargué con todo por ellos. Desde las más pequeñas necesidades diarias hasta los momentos más difíciles, pensando que, al hacerlo finalmente sería importante. Renuncié a mis propios sueños solo para aferrarme a un lugar en sus corazones. Pero en el 35º aniversario de bodas de mis padres, celebrado en un lujoso restaurante de Sevilla, todo se derrumbó. Lo había planeado todo, cada detalle, cada gasto, incluso el extravagante regalo. Sin embargo, cuando me puse de pie para presentarlo, mi padre se rió fríamente y dijo: «Tú ni siquiera eres parte de esta familia». Mi madre solo sonrió con desdén. Esas palabras me hirieron como una cuchilla, podría haberme desmoronado allí mismo, pero en cambio levanté mi copa y respondí con calma: «Está bien. Entonces no me pidan dinero nunca más». Sus rostros se ensombrecieron. La sala se hundió en un silencio sofocante. ¿Crees que los lazos de sangre equivalen a lealtad o el respeto es algo que debe ganarse? Comparte tu opinión en los comentarios. Creciendo en Sevilla, siempre fui la diferente. Mi hermana, Sofía, 2 años mayor, era la niña de oro de mamá. Nunca hacía nada mal. Siempre con una sonrisa encantadora, el centro de atención en las cenas familiares. Yo era la callada, la niña que estudiaba hasta tarde y mantenía la cabeza baja. Mamá decía: «¿Por qué no puedes ser más como Sofía?», y papá simplemente asentía, demasiado ocupado con su trabajo de gerente de almacén para discutir. En ese entonces, no me importaba demasiado, pensé que encontraría mi lugar eventualmente. Quizás cuando los hiciera sentir orgullosos. Las cosas cambiaron cuando tenía 13 años. La empresa de papá redujo personal y él perdió su trabajo, de la noche a la mañana. Nuestra vida estable se desmoronó. Los pagos de la hipoteca se acumularon y los trabajos de medio tiempo de mamá no podían cubrir las facturas. Los oía discutir a altas horas de la noche. La voz de papá baja, la de mamá aguda por la preocupación. Sofía, de 15 años, no parecía afectada. Todavía recibía ropa nueva y iba a clases de baile. Yo empecé a cortar césped después de la escuela, ahorrando cada céntimo para ayudar con los comestibles. No era mucho, pero sentía que era mi forma de demostrar que pertenecía. Cuando llegué a la universidad, estudiando informática en la Universidad de Granada, las cosas estaban más ajustadas, la salud de mamá empeoró. Necesitaba medicamentos para su condición cardíaca y las facturas eran brutales. Sofía estaba haciendo trabajos ocasionales, pero sus cheques se destinaban a sus propios gastos, no a los de la familia. Yo tomé 2 trabajos a tiempo parcial, programando aplicaciones como freelance y sirviendo mesas para enviar dinero a casa. Mi primer cheque, 500 euros, fue directamente a la factura del hospital de mamá. Se sintió bien, como si finalmente fuera parte del equipo. Cada mes después de eso, enviaba lo que podía, 200 aquí, 300 allá, sobreviviendo con fideos instantáneos para mantener sus luces encendidas. Después de graduarme, conseguí un trabajo de programadora en una startup tecnológica en Sevilla. Mi salario aumentó y también sus expectativas. Papá necesitaba ayuda con la hipoteca de nuevo. Se habían atrasado después de que él aceptó un trabajo peor pagado. Los gastos médicos de mamá seguían aumentando, pruebas, recetas, visitas a especialistas. Sofía, que ahora vivía en su propio apartamento, no podía pagar el alquiler la mitad del tiempo, así que yo intervine. Envié 1.000 euros al mes, a veces 2.000, cubriendo su alquiler, servicios, incluso los pagos del coche de Sofía cuando ella se quedaba corta. No me tomaba vacaciones, no compraba cosas bonitas para mí. Mi apartamento era de una habitación con muebles de segunda mano. Pero me decía a mí misma que valía la pena. Eran mi familia y la familia se mantiene unida. No era solo dinero. Pasaba horas al teléfono con mamá, escuchándola desahogarse sobre las citas médicas o la terquedad de papá. Ayudé a Sofía con su currículum, esperando que encontrara un trabajo estable. Pensé que estaba construyendo algo, confianza, lealtad, un vínculo que duraría. Pero había señales que ignoré. Los agradecimientos de mamá se hicieron más cortos, más como una ocurrencia tardía. Sofía nunca preguntaba cómo estaba. Yo solo me enviaba un mensaje de texto: ¿puedes cubrir el alquiler de nuevo? Papá rara vez llamaba, a menos que necesitara algo reparado, como el coche o el calentador de agua. Lo ignoré. Estaban ocupados, estresados, me dije a mí misma que verían mi esfuerzo algún día. Mirando hacia atrás, fui ingenua. Pensé que invertir dinero en sus vidas me haría indispensable. Que finalmente me verían como algo más que la niña callada que no era Sofía. No me di cuenta de que me estaba preparando para una caída. Que mis sacrificios eran menos por amor y más por su conveniencia. Pero esa realización aún estaba a años de distancia. Seguí enviando cheques mes tras mes creyendo que era mi deber. Era mucho trabajo. Pero estaba acostumbrada a llevar la carga.
Planificar su aniversario me costó todo lo que tenía. Quería que su 35º aniversario de bodas fuera perfecto, un momento en el que todos nos sintiéramos como una familia de nuevo. El Olivo, un acogedor restaurante mediterráneo en Sevilla, parecía el lugar ideal, elegante pero cálido. El tipo de lugar donde se crean recuerdos. Lo reservé, con meses de antelación, pasando horas al teléfono con el gerente para concretar cada detalle. El menú estaba listo, aperitivos, platos principales de pescado y carne, crème brûlée de postre. Todo elegido para adaptarse al amor de mamá por la comida mediterránea y la preferencia de papá por comidas abundantes. Incluso organicé un rincón privado con decoraciones adicionales, luces de cadena, flores frescas, un pequeño cartel que decía 35 años de fuerza. No fue barato. Solo el depósito fue de 2.000 euros. Pero no dudé, esto era por ellos. El regalo fue la verdadera pieza central. Había ahorrado durante meses para comprarles unas vacaciones europeas. Un viaje de 2 semanas a Italia, completo, con vuelos, hoteles y visitas guiadas por Roma, Florencia y Venecia, 15.000 euros directamente de mis ahorros. Los imaginé paseando por calles empedradas, mamá tomando fotos, papá refunfuñando pero secretamente emocionado. Sentí que era el tipo de regalo que podía cortar la distancia entre nosotros, hacerles ver cuánto me importaban. Pasé noches investigando itinerarios, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Vuelos en primera clase, un paseo en góndola privada en Venecia. Incluso una clase de cocina para mamá. Quería que fuera inolvidable. No podía hacerlo, todo sola, así que me puse en contacto con Sofía. La llamé una tarde, esperando que colaborara, quizás ayudara con la planificación o al menos mostrara algo de entusiasmo. Oye, Sofía, estoy organizando el aniversario de mamá y papá en el Olivo, le dije. Yo cubro los costos. Pero quizás podríamos presentar el regalo como algo familiar. Su respuesta fue plana, claro, lo que sea. Solo dime qué tengo que traer, ni un ápice de entusiasmo, ni una oferta de ayuda. Lo ignoré. Ella siempre había sido así, más centrada en su propia vida que en la nuestra. Aún así, dolió. Había esperado una compañera en esto. Alguien con quien compartir la carga, mamá fue peor. La visité una tarde para repasar los planes, llevando una carpeta con el menú y los detalles del regalo. Mamá, reservé el Olivo para el aniversario, le dije, extendiendo los papeles. Está todo listo, comida, decoraciones y un gran regalo sorpresa. Deberíamos decir que es de Sofía y mío. Sus ojos se deslizaron por los papeles y luego volvieron a mí. Estás haciendo demasiado, Elena, dijo, su tono cortante. No es necesario. Ni una sonrisa. Ni calidez. Sentí un nudo en el estómago. ¿Estaba molesta? ¿Avergonzada? No podía saberlo. Solo quería que fuera especial, dije, forzando una sonrisa. Ella se encogió de hombros y cambió el tema a su última cita con el médico. Me fui sintiéndome más pequeña, como si mi esfuerzo fuera un inconveniente. Papá no fue mucho mejor. Lo llamé para confirmar que estaría libre esa noche. Suena caro, gruñó cuando mencioné el Olivo. ¿Estás segura de que puedes pagarlo? Me reí. Pero sus palabras persistieron. Yo estaba pagando por todo, 5.000 euros por la cena, las decoraciones y extras además del regalo. Había trabajado horas extras durante semanas, saltándome mis propios planes para que esto sucediera. Sin embargo, ninguno de ellos parecía importarle. Sofía ni siquiera preguntó por los detalles después de nuestra llamada. Continué, sin embargo. Me dije a mí misma que era normal. Estaban estresados. Quizás abrumados. Esta noche cambiaría las cosas. Verían cuánto había hecho, cuánto. Los amaba. Manejé la logística sola, coordiné con el restaurante para asegurarme de que la mesa estuviera preparada correctamente. Confirmé la entrega de las flores y verifiqué 2 veces con la agencia de viajes los detalles del viaje. Cada tarde después del trabajo, me sentaba en mi escritorio ajustando el plan, asegurándome de que nada saliera mal. Incluso diseñé una tarjeta para acompañar el regalo, escribiendo una nota sincera sobre sus 35 años juntos y lo orgullosa que estaba de ser su hija. Pasé horas en ello, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Sentía que era mi última oportunidad para mostrarles que pertenecía. Pero esa molesta sensación no desaparecía. La frialdad de mamá, la indiferencia de Sofía, el escepticismo de papá, todo eso minaba mi entusiasmo. Lo reprimí, centrándome en el objetivo. Esto era por ellos, por nosotros. Lo haría perfecto sin importar qué. Llegó la noche del aniversario y estaba lista. El Olivo vibraba con energía. Los camareros se deslizaban entre las mesas, el tintineo de copas, el murmullo de las conversaciones. Nuestro rincón privado brillaba con luces de cadena y flores frescas. Había pagado por un ambiente que parecía perfecto para la celebración. Llevaba un sencillo vestido color vino que había comprado solo para la ocasión.
esperando que finalmente me sintiera parte de aquello. Sofía se sentó frente a mí, navegando en su teléfono. Mamá sorbía su vino, apenas mirándome. Papá se recostó con aspecto impaciente. Respiré hondo, decidida a que este momento contara. La cena comenzó sin problemas, comimos aperitivos. Bruschetta, calamares y traté de mantener las cosas ligeras. Entonces, papá, ¿recuerdas tus viejos viajes de pesca? Pregunté, esperando despertar un recuerdo cálido. Él se encogió de hombros. Esos eran mejores días, dijo, con un tono monótono. Sofía intervino, sonriendo con suficiencia, sí, antes de que te volvieras tan altiva con tu trabajo en tecnología. Me quedé inmóvil, con el tenedor a medio camino de mi boca. Solo quise decir, empecé. Pero mamá me interrumpió, no hablemos de trabajo, Elena. Es aburrido. Su voz era cortante, despectiva. Tragué saliva con dificultad, forzando una sonrisa. Siempre habían hecho esto, atacando mi éxito como si fuera un defecto. Pero esta noche se sentía más pesado. A medida que llegaba el plato principal, las puyas cegían. Sofía mencionó mis largas horas, diciendo que bien debe ser ganar todo ese dinero, papá resopló, sí, demasiado buena para nosotros, la gente común, ahora. Apreté mi servilleta, mi pecho se tensó. Había gastado 5.000 euros en esta cena, había puesto mi corazón en cada detalle. Y ellos lo estaban convirtiendo en un juego para destrozarme. Traté de reconducir la conversación, preguntándole a mamá por su plato favorito. Ella puso los ojos en blanco. Siempre haces que todo gire en torno a ti, dijo. Me mordí el labio, obligándome a mantener la calma. Luego llegó el momento que había estado esperando. El camarero recogió los platos y yo me puse de pie, sosteniendo el sobre con el regalo. Mis manos temblaban, pero forcé mi voz a mantenerse firme. Mamá, papá, quería hacer algo especial por vuestro 35º aniversario. Dije, os he conseguido un viaje de 2 semanas a Italia. Vuelos, hoteles, tours por Roma, Florencia, Venecia, todo. Vale 15.000 euros, y es mi regalo para vosotros. Deslicé el sobre por la mesa, mi corazón latiendo con fuerza. Había ahorrado durante meses, trabajado horas extras. Soñado con sus sonrisas cuando lo vieran. Papá tomó el sobre, miró dentro y soltó una carcajada fría y burlona. ¿Tú ni siquiera eres parte de esta familia?, dijo, arrojándolo de vuelta. ¿Qué es esto? ¿Una forma de presumir? Mamá sonrió con suficiencia, sus ojos brillando, con diversión. Sofía miró hacia abajo, en silencio. Las palabras me golpearon como una bofetada. Mi visión se nubló. Mi garganta ardía. Años de enviarles dinero, mails para el alquiler, facturas médicas, el coche de Sofía pasaron por mi mente. Lo había dado todo, y esto era lo que pensaban de mí. Podría haber llorado. Podría haberles rogado que lo aceptaran. Pero algo se rompió. Me enderecé, mi voz baja pero firme. Está bien, Tomás. Carolina, dije, usando sus nombres para romper con la pretensión, entonces dejad de pedirme dinero. Sus rostros se congelaron. A Sofía se le cayó la mandíbula, la mesa se quedó en silencio, los otros comensales ajenos a la tormenta que se gestaba en nuestro rincón. Agarré mi bolso y saqué mi tarjeta. Vamos a pagar a medias, dije, lanzándosela al camarero. Estoy harta de pagar por todo. La sonrisa de mamá se desvaneció. Los ojos de papá se abrieron de par en par, pero no dijo nada. Sofía solo miraba fijamente. Salí. Mis tacones resonando en el suelo de madera. Mi corazón latía con fuerza. Pero mis pasos eran firmes. Les había dado todo y me lo habían devuelto en la cara. Ya no había vuelta atrás. No miré hacia atrás al dejar el olivo. Conduje a casa en silencio. Había pasado años invirtiendo dinero en sus vidas, decenas de miles para el alquiler, facturas médicas, pagos del coche, y me habían desestimado como si no fuera nada. Esa fue la gota que colmó el vaso. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Bloqueé esos números. Mamá, papá, Sofía. No más llamadas. No más mensajes de texto pidiendo solo un poco de ayuda. Detuve las transferencias automáticas a sus cuentas, las que había configurado para cubrir sus facturas. Se sintió extraño. Como cortar una cuerda a la que me había aferrado durante años. Mi cuenta bancaria, generalmente agotada para él, día 15 de cada mes, de repente tenía un saldo. Lo miré fijamente, casi sin creerlo. Por primera vez, ese dinero era mío. No lo procesé sola. Rebeca, mi mejor amiga y compañera de trabajo en la startup tecnológica, me invitó a tomar un café unos días después. Nos sentamos en una pequeña cafetería en el centro de Sevilla, de esas con sillas desiguales y música demasiado alta. Le conté todo, la cena, el regalo, la cruel risa de papá, el frío acuerdo de mamá. Mi respuesta. Rebeca se inclinó hacia adelante, sus ojos feroces. Elena, te han estado usando, dijo.
Has sido su cajero automático durante años y ni siquiera te respetan. Sus palabras golpearon fuerte. Pero sonaban verdaderas. Siempre había justificado sus demandas. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? Pero Rebeca lo dejó al descubierto. Yo no era familia para ellos, era un recurso. No se detuvo ahí. Te estás matando por personas a las que no les importas, dijo, revolviendo su latte. Tienes 28 años, eres brillante y estás poniendo sus vidas antes que la tuya. Asentí con la garganta apretada. Nunca lo había visto tan claramente. Cada vez que enviaba dinero, me decía a mí misma que era amor. Deber. Pero el amor no exige tu último euro mientras se ríe en tu cara. La honestidad de Rebeca fue un salvavidas que me sacó de la niebla en la que había estado. Empecé a cambiar. Mi enfoque. El trabajo se convirtió en mi ancla. Siempre había sido buena en mi trabajo. Codificación, resolución de problemas, construcción de aplicaciones. Pero nunca le había dado todo de mí. Demasiada energía se destinaba a las facturas. Del hospital de mamá, el alquiler de Sofía, las interminables emergencias de papá, ahora me dediqué por completo a mis proyectos. Me quedaba hasta tarde, no por obligación, sino porque me encantaba. Mi equipo lo notó. Mi gerente me detuvo un día elogiando mi última función de la aplicación. Una interfaz elegante que simplificaba los datos del usuario. Estás en racha, Elena, dijo. Era la primera vez en años que me sentía vista por algo que hacía, no por algo que pagaba. También empecé a hacer pequeños cambios. Compré un sofá nuevo para mi apartamento, reemplazando el viejo y deforme que había tolerado durante años. Me apunté a un grupo de senderismo de fin de semana, algo para lo que nunca había tenido tiempo. Cada paso se sentía como recuperar un pedazo de mí misma. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. La culpa persistió, años de condicionamiento. No desaparecen de la noche a la mañana. Pero cada día se desvanecía un poco más. Yo no era responsable de sus vidas, era responsable de la mía. Por supuesto. Intentaron contactarme. Una semana después de la cena, recibí un correo electrónico. De Sofía. Tenemos que hablar, decía. Las cosas están difíciles. Lo borré. Mamá dejó un mensaje de voz. Su voz, dulce, pidiéndome que la llamara. No lo hice. Papá envió un mensaje de texto. Está siendo egoísta. Bloqueé el nuevo número. ¿Qué usó? No fue fácil. Cada mensaje tiraba de viejos hábitos, pero me mantuve firme. Rebeca tenía razón. Ya había dado suficiente. Al final del primer mes, me sentí más ligera. Mi cuenta bancaria ya no era un agujero negro. Podía respirar, planear, soñar. Empecé a investigar cursos en línea para mejorar mis habilidades de codificación, quizás aspirar a un ascenso por primera vez. Vi un futuro que no estaba ligado a sus demandas. No solo era libre de ellos, era libre de ser yo misma. Pero sabía que no me dejarían ir tan fácilmente. Unos meses después de cortar con ellos, las consecuencias les golpearon duramente. Sofía fue la primera en desmoronarse. Había estado sobreviviendo, dependiendo de mis cheques para cubrir el alquiler de su caro apartamento en Sevilla. Sin mi ayuda, se atrasó 3 meses. Luego 4. Su casero no fue paciente. Para la primavera, fue desahuciada, obligada a mudarse a un estudio pequeño en las afueras de la ciudad. Me envió un correo electrónico frenético, rogando por 2.000 euros para recuperarse. Nos debes, Elena, escribió. Sus palabras chorreando desesperación. No respondí. Había pasado años sacándola de apuros y había terminado. Mamá y papá se enfrentaron a su propio ajuste de cuentas. Sin mis transferencias mensuales, miles para cubrir su hipoteca, servicios, la medicación cardíaca de mamá no podían seguir el ritmo. El trabajo a tiempo parcial de papá en una ferretería apenas pagaba las facturas. Y los costos de salud de mamá seguían subiendo, se atrasaron en los pagos. Acumularon recargos y el banco empezó a llamar. Para el verano no tuvieron elección. Vendieron su casa, la que me había visto crecer, para saldar sus deudas. Se mudaron a un pequeño apartamento, muy lejos de la espaciosa casa a la que se habían aferrado. Me enteré a través del mensaje de un primo, pero no me puse en contacto. Sus decisiones ya no eran mi carga. Intentaron arrastrarme de nuevo. Mamá llamó desde un nuevo número, su voz suave, casi suplicante. Elena, estamos pasando apuros, dijo. ¿No puedes ayudarme solo esta vez? Escuché, mi corazón latiendo, con fuerza, pero me mantuve firme. No, mamá, dije. Dejaste claro que no soy familia. Colgué. Papá lo intentó después, dejando mensajes de voz sobre cómo los estaba abandonando. ¿Cómo me arrepentiría? Sofía envió mensajes de texto, acusándome de ser una desalmada. Cada intento era más difícil de ignorar, pero me mantuve firme. Les había dado suficiente, decenas de miles, a lo largo de los años. Mi tiempo, mi energía. No más, mientras sus vidas se desmoronaban.
La mía despegaba. Me entregué al trabajo y dio sus frutos. Mi gerente notó mi concentración asignándome, para liderar un proyecto importante, una nueva aplicación para un gran cliente. Pasé noches codificando, refinando cada detalle y se sentía bien invertir mi energía en algo que me valoraba. Para el otoño, la aplicación se lanzó obteniendo elogios del cliente y una bonificación de 5,000 euros. Mi equipo celebró en un bar del centro y por primera vez sentí que pertenecía a algún lugar. Mi gerente insinuó un ascenso, quizás, un puesto de desarrolladora senior. Empecé a ver un futuro en el que no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Fuera del trabajo, construí una vida para la que nunca había tenido tiempo. Me uní a un club de lectura, conociendo gente nueva que no esperaba nada de mí, excepto una buena conversación. Hice viajes de fin de semana, senderismo en Sierra Nevada. Una escapada rápida a Málaga. Incluso me di el capricho de comprar un cuadro para mi apartamento, algo brillante y audaz que hizo que el espacio fuera mío. Cada elección, grande o pequeña, se sentía como un paso hacia la libertad. Ya no me agobiaban sus demandas. Mi cuenta bancaria creció y también mi confianza. Podía planear, soñar, vivir sin mirar por encima del hombro. Sin embargo, ellos seguían intentándolo. Sofía envió otro correo electrónico ofreciendo una disculpa a medias, luego pidiendo un préstamo. Papá dejó un mensaje diciendo que lo habían perdido todo por mi culpa. Los mensajes de voz de mamá se volvieron más duros, acusándome de dar la espalda a la familia. Los borré todos. Sus palabras dolían, pero no me conmovieron. Había pasado demasiado tiempo creyendo que tenía que ganarme su amor. Ahora lo sabía mejor. Sus dificultades eran las consecuencias de sus elecciones, no de las mías. Un año después, había construido una nueva vida. Mi apartamento en Sevilla se sentía como un santuario, lleno de cosas que había elegido, una alfombra acogedora, un estante de libros que realmente tenía tiempo de leer, una vista de las montañas que me saludaba cada mañana. Me habían ascendido a desarrolladora senior en la startup tecnológica, liderando un equipo de 5 personas en un nuevo proyecto. El trabajo era exigente, pero me encantaba. Mis días estaban llenos de revisiones de código, sesiones de brainstorming y el tipo de desafíos que me hacían sentir viva. Había conseguido un aumento de 10,000 euros al año, y por una vez, no lo estaba destinando a nadie más, estaba ahorrando para un viaje propio, quizás a Japón, un lugar al que siempre había querido ir. Rebeca era la única a la que mantuve cerca. Nos veíamos regularmente, cenando en nuevos restaurantes o caminando por senderos fuera de la ciudad. Se había convertido en algo más que una amiga, una hermana en todos los sentidos importantes. Una noche, mientras cenábamos sushi, le conté lo diferente que se sentía la vida ahora. «Hiciste lo correcto, Elena», dijo, levantando su copa. Ya no eres su cajero automático. Su apoyo me dio estabilidad, un recordatorio de que no necesitaba rogar por amor. Podía elegir quién merecía mi tiempo. Sin embargo, mi familia no había cambiado. Me enteré a través de una conocida mutua que Sofía seguía teniendo problemas, saltando de trabajos mal pagados y pidiendo dinero prestado a quien quisiera dárselo. Me había enviado una carta. No un correo electrónico, una carta real culpándome de su situación. «Nos abandonaste cuando más te necesitábamos», escribió. La leí una vez y luego la tiré a la basura. Mamá y papá no estaban mejor. Se habían instalado en su apartamento. Pero el rencor de papá no se había desvanecido. Le había dejado un mensaje a Rebeca de todas las personas diciendo que yo les había arruinado la vida al cortar con ellos. Los mensajes de texto ocasionales de mamá estaban llenos de culpabilidad, insinuando que les debía por haberme criado. No respondí. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. A veces pensaba en ellos, especialmente a altas horas de la noche, cuando el silencio dejaba que los viejos recuerdos se colaran. Recordaba las raras sonrisas de papá, la cocina de mamá, las risas de Sofía cuando éramos niñas. Pero esos momentos fueron eclipsados por años de demandas, burlas y desprecio. Habían dejado claro que yo no era familia, no de la manera que importaba. Había pasado demasiado tiempo tratando de demostrar lo contrario, vaciando mi cartera y mi corazón para ganarme un lugar que nunca me darían. Cortar con ellos no fue solo por dinero, fue por recuperar mi valía. También empecé a practicar yoga, encontrando la calma en el ritmo constante de la respiración y el movimiento. Era algo de lo que mamá se habría burlado, llamándolo una pérdida de tiempo, pero me ayudó a mantenerme centrada. Iba al estudio después del trabajo, rodeada de personas que no conocían mi pasado, que no esperaban nada más que una sonrisa. Empecé a ser voluntaria en un campamento de programación local, enseñando a mujeres jóvenes a crear sus primeras aplicaciones. Ver sus caras iluminarse cuando su código funcionaba me recordaba por qué amaba mi trabajo. No se trataba solo del sueldo, se trataba de crear algo que importaba.
Estas pequeñas elecciones, el yoga, el voluntariado, un café tranquilo con Rebeca, tejieron una vida que no me había atrevido a soñar antes. Me mostraron que podía estar completa sin su aprobación. La lección me llegó lentamente, pero se quedó. Establecer límites no era egoísta, era supervivencia. Había permitido que me agotaran durante años, creyendo que la familia significaba decir sí a cada petición sin importar el costo. Pero la familia no es un contrato para ser usado. Se supone que es mutuo, construido sobre el respeto, no la obligación. Alejarme fue lo más difícil que había hecho, pero me enseñó que mi valor no dependía de su aprobación. Podía amarme lo suficiente como para decir no, incluso a las personas que me criaron. Mi vida ahora era prueba de ello. Me había unido a una clase de fotografía, capturando los atardeceres dorados de las montañas los fines de semana. Había organizado una pequeña cena para mi equipo, riendo con pizza casera y vino. Incluso había empezado a ser mentora de una desarrolladora junior, transmitiéndole lo que había aprendido. Cada paso adelante se sentía como un ladrillo en los cimientos de una vida que había construido, no heredado. No era perfecta. La culpa aún titilaba a veces, preguntándome si podría haber hecho más, pero había aprendido a silenciarla. Yo era suficiente. Ellos nunca lo verían, y eso estaba bien. Sofía seguía enojada. Mamá y papá seguían resentidos, pero su culpa ya no podía afectarme. Me había elegido a mí misma, y me volvería a elegir. Si estás ahí fuera, dándolo todo por personas que no ven tu valía, sabe de esto, puedes alejarte. Puedes construir una vida que sea tuya. No es fácil, pero vale la pena.